Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. El tema del día. Hola, muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Frente a Frente. Iniciamos este programa hoy con la noticia que, bueno, ya ustedes la han de conocer, la transmitimos ayer en TN5, de que todavía seguimos sin presupuesto complementario para las elecciones del 28 de noviembre. Todavía seguimos sin presupuesto complementario para las elecciones de noviembre. Y ayer el Partido Libertad y Refundación Libre votó en contra de los dictámenes, sencillamente porque valoran que vía decretos quieren reformar la ley electoral. Ayer conversamos con Manuel Zelaya aproximadamente a las 10 de la noche y hoy voy a leerles, porque yo sé que a la población le gustan las pildoritas las de la tribuna y las entienden bien. Lo que el expresidente Carlos Flores manifiesta en relación a este asunto de lo que pasó ayer en el Congreso Nacional. Miren, seguimos sin el préstamo del BESIE, no se aprueba en el Congreso Nacional. No tenemos los 9.4 millones de dólares para terminar ese proyecto Identifícate y distribuir todas las identidades o documento nacional de identificación. Seguimos sin el presupuesto adicional que pide el CNE. O sea que todo aquello del TREP y de la tecnología, pura incertidumbre cuando ya estamos a 4 meses del proceso electoral. ¿Se imaginan ustedes? Dice el gobernante: el dictamen preliminar del Congreso Nacional para darle al Consejo Nacional Electoral el presupuesto para adquirir tecnología y el procedimiento especial para las compras no pueden sacar algo de ver sin tener que complicarlo metiendo burradas. Él califica que el dictamen de ayer o los dictámenes de ayer que presentaron a consideración de las bancadas son burradas. Son burradas. Dice otra pildorita: es para eso, para asignar fondos y para un procedimiento especial. ¿En qué cabeza cabe que por vía de decretos para propósitos especiales pueden hacer reformas a la ley electoral? Si el CNE actúa en forma autónoma e independiente como organismo colegiado, ahí están dadas las funciones de cada consejero. Pero a alguien se le antojó meter que los resultados de las elecciones generales solo puede darlos el representante del Partido Nacional. Ayer lo denunciaba el Pino también, que solo el consejero Kelvin Aguirre puede dar a conocer los resultados del proceso electoral del 28 de noviembre. Otra vez quieren el control de un organismo autónomo e independiente cuyo funcionamiento corresponde al pleno de un órgano colegiado integrado por 3 concejales. Se pregunta, otra de las linduras del dictamen, dar pauta de cómo debe hacerse el TREP. Así como lo tenía el dictamen, regulan para que sea un TREP distorsionado. El TREP es para ir dando resultados rápidos, no para que comiencen a difundir cuando ya haya casi resultados totales de la mayoría de municipios del país, porque ayer metieron que los resultados solo se deben dar cuando haya el 12% de escrutinio en los municipios. Pues así está la cosa. Por estas razones, ayer el Libre dijo, no vamos a aprobar esos dictámenes. Y entonces no se sometieron a debate en el Congreso. Así que no tenemos presupuesto complementario porque además
el CNE pide 856 millones y ayer en el dictamen solo aparecía la cifra de 500 millones de lempiras, no los 856 que pide el CNE para cumplir con toda la tecnología. O sea que no tenemos absolutamente nada de nada, nada de nada. Así que prepárese. Yo no sé cómo van a estar esas elecciones si seguimos así, doctor Mateo. Francamente no sé. Qué caos, qué caos. Y a 4 meses. Así es. Ojalá que hoy, hombre, superen este asunto, se sienten y lo resuelvan de acuerdo a la solicitud del CNE. Es puro cálculo electoral esto, mira, puro cálculo electoral. Tristemente. Puro cálculo electoral. Qué pena, qué vergüenza que tengamos al país de esta manera. Muy bien, terminemos con esto porque la agenda que hoy tenemos sanitaria es muy importante. Me agrada tener aquí al doctor Freddy Guillén, subsecretario de Salud. Bienvenido, doctor. Y estábamos recordando con el doctor las palabras suyas en una comparecencia que ya hace muchos meses tuvo él aquí en Frente a Frente sobre este asunto sanitario y que seguramente vamos a sacarlas hoy en el transcurso del programa. El exsecretario de Salud, aquí a mi derecha, el doctor José Manuel Mateo. Bienvenido, doctor. Gracias, Renato. Es un placer tenerlo aquí en el programa. El tesorero de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras, don Neri Sánchez. ¿Qué tal, Neri? Bienvenido. Muchas gracias, licenciado. También está el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras, Josué Orellana, que está en Islas de la Bahía, porque ellos quieren hacer un planteamiento de cómo darle celeridad a la vacunación. Así que ojalá que tengamos buen audio. Josué, buenos días. Buen día, licenciado Renato Álvarez, panelistas en estudio, pueblo hondureño. Bueno, esperamos este día poder compartir algunas situaciones importantes para beneficio de este pueblo hondureño que tanto lo necesita. Sí, porque ya la gente está exigiendo que le demos celeridad a la vacunación. El doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social en San Pedro Sula. Bienvenido, doctor, buenos días. Buenos días, licenciado Renato Álvarez. Buenos días, queridos colegas. José Manuel, un saludo a la distancia. Con José Manuel tuvimos muchas luchas estudiantiles en nuestra época y al doctor Guillén mi respeto y a los compañeros enfermeros, verdaderos héroes de la pandemia, nuestro aprecio, nuestro agradecimiento por todo lo que han hecho por nuestros pacientes y ayudándonos a nosotros los médicos. Así que, licenciado Renato Álvarez, estamos a la orden. Muchas gracias, doctor Umaña. Esta es la pregunta. ¿Cree usted que las decisiones gubernamentales ahora mismo son coherentes con la gravedad actual de la pandemia? ¿Cree usted que las decisiones gubernamentales ahora mismo son coherentes con la gravedad actual de la pandemia? Hoy leo cifras de 25 muertos diarios. Bueno, según el medio o según la fuente del medio, entre más o menos 25 las muertes diarias por la pandemia. Y bueno, aquí está un joven profesional de las ciencias médicas, el doctor Freddy Guillén. Yo como hondureño, más que como periodista, como hondureño, siento que, y soy el primero en dar la respuesta a la pregunta que formulo, que nos faltan dar pasos cualitativos más decisivos en función de los problemas actuales que tenemos con la pandemia. Admito que esa pregunta es en función de lo que yo percibo, es en función de lo que yo percibo. Y no está malo percibir, no está malo percibir, por eso están invitados hoy, porque la idea es crear conciencia, emitir juicios en función de que la autoridad los interprete y si cree que la gente está correcta, que los que sugieren están correctos en sus posiciones, admitir los errores, corregirlos o fortalecer las estrategias. Pero yo así me siento como hondureño. Creo que no son coherentes las decisiones actuales en función de la gravedad y de cómo las variantes que se volvieron más letales y agresivas están afectando aún más el asunto de la pandemia en nuestro país. La primera respuesta que obtengo es del viceministro de Salud, el doctor Freddy Guillén,
Luego escucho a los panelistas junto a la propuesta que quieren hacer los enfermeros en relación a la vacunación. Doctor Guillén. Muy buenos días, licenciado Renato, pueblo hondureño. Mucho gusto dirigirme este día a ustedes. Doctor, mis altas consideraciones, mi respeto. Al mismo tiempo para el doctor Umaña también, a una persona que yo he admirado mucho como médico, Renato, como en la función que ha realizado en la pandemia y como mi colega también, y a todos los amigos de los diferentes entes de enfermería. Mire, Renato, yo creo que nosotros como pueblo hondureño necesitamos también certidumbre y certeza en muchas decisiones que se han tomado. Yo lo mencionaba con usted extra cámara, lo hemos venido platicando en otras ocasiones, pero hoy por hoy también yo quiero mandar un mensaje contundente al pueblo hondureño. Bajo ninguna circunstancia nosotros podemos permitir, licenciado Renato, amigos, colegas, que se politice el tema sanitario. Yo creo que hay decisiones importantes, trascendentales que se han tomado en el país. Creo en que hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos vacuna. El sistema sanitario se ha ampliado gradualmente y hemos tenido hoy, Renato, más de 1.535 camas que se han habilitado a lo largo y ancho del país. Hemos contratado alrededor de 6.000 recursos sanitarios entre personal de enfermería, médicos, enfermeras, licenciadas, auxiliares, técnicos, microbiólogos, entre otras cosas. Se han habilitado muchos lugares a nivel nacional y yo creería también que eso es importante también destacarlo y relacionarlo. Y sabemos que la COVID-19, yo no puedo decir que genera un altísimo costo para el país, ¿verdad? Pero hay que darle respuesta a Honduras. La gente necesita respuestas concretas, la gente necesita que nosotros como autoridades aceleremos los procesos. Hoy, gracias a Dios, tenemos 2 contratos de vacuna firmados y también nos vamos a referir gradualmente a ese tema. Y no podemos desconocer que también en muchas ocasiones todo se percibe en un entorno complejo, cuando aquí hay responsabilidades compartidas. Por un lado, el gobierno, que a mi criterio particular y personal tiene que tener el mayor grado de responsabilidad. Pero por otro lado, la sociedad hondureña, Renato. Tenemos información importante de gente haciendo fiestas, por ejemplo, de gente visitando masivamente lugares aglomerados, no solo en el tema político, en el tema religioso también. Entonces también hoy estamos viviendo, a mi criterio muy particular, personal como médico, una tercera ola de contagios, creería yo que más alta que el resto. Este 2021 ha sido sostenido en contagios, pero también solo hablamos de que los triajes tienen una alta demanda. Se han atendido alrededor de 500,000 de hondureños en los triajes solamente en el Distrito Central. Todos los días se aperturan camas en el país, Renato, y realmente esto es importante que el pueblo hondureño lo sepa. De repente dicen, no hay tocilizumab, pero el Estado de Honduras ha invertido más de 225 millones de lempiras en tocilizumab. Hoy no es un problema del Estado de Honduras que no lo tengamos. Tocilizumab es un medicamento que lo están utilizando los médicos en el tratamiento de la COVID en este momento. Así y desde es. hace ratitos. Tocilizumab es un medicamento biológico que se está utilizando, creería yo, en buena medida en los diferentes hospitales, pero hoy es un problema de abastecimiento mundial. Entonces también eso tenemos que mencionarlo. Muchas veces creería yo que hemos tenido serios problemas de la forma en que se comunican o se transmiten los mensajes. Y yo de verdad, Renato, se lo digo, yo he tratado de estar en todos los lugares donde podamos estar, en todas las cámaras que nos puedan ver, no por el darme protagonismo a mí. Yo soy médico, voy a seguir siendo médico y a mí me interesa puntualmente servir a Honduras. Entonces, así le puedo mencionar muchos ejemplos que en muchas ocasiones han sido criticados y no sé si usted se acuerda, Renato, hace 3 meses nos criticaban porque no había contrato con Pfizer, porque Pfizer hizo una publicación en sus redes sociales, en sus cuentas, que habíamos hecho un pliego de condiciones. Esto no viene de hace un mes, esto viene de hace 7 meses. Y yo, Freddy Guillén, médico de Honduras, he estado al frente de esas negociaciones, con innumerables reuniones. Y acá yo no vengo ni a crear un ambiente complejo, simplemente a mostrarle al pueblo hondureño esa otra realidad que también existe. Hoy tenemos un contrato de 4.4 millones de vacunas con Pfizer, con probabilidad de extenderlo en este año también, ante la incertidumbre del Fondo de Inversión rusa,
Y además, ya estamos negociando, licenciado Renato, doctor, y todos los amigos que están en San Pedro Sula, en el pueblo hondureño, ya estamos negociando refuerzos para el siguiente año. Y esto es bien importante hacerlo con suficiente anticipación, porque la COVID no termina hoy ni mañana. Con la COVID continuamos agresivamente. Creería yo que cada vez que estas variantes del virus se agravan, esto nos agrava como país. Le garantizo yo que los contagios que tuvimos en junio, julio y agosto, del cual yo fui partícipe, no como funcionario, sino como médico, con atención de más de 3,000 pacientes COVID, Renato, yo sé lo que es estar ahí. Y por eso hoy estoy acá, dando la cara, porque también lo malo hay que mencionarlo y hay que criticarlo. Y de verdad que yo soy una persona muy abierta, el presidente Hernández ha confiado en mí, y yo creo también de que es importante continuar uniéndonos, ¿verdad? Despolitizar el tema de salud, por un lado. Estos 4 meses son de campaña, creería yo que todo lo que se haga se va a ver hasta cierto punto mal, y lo malo hay que decirlo, licenciado. Y yo de verdad que a los colegas, a todos los médicos, yo platico mucho con gente sin importar esa ideología política, porque hay que escuchar a todos los sectores. Platico con los médicos de los triajes, platico con las enfermeras, platico con los médicos especialistas, con los médicos generales que están allá, tierra adentro, en atención de pacientes COVID. Muchas gracias, doctor Freddy Guillén, subsecretario de Salud. ¿Y usted cómo mira el panorama, doctor Mateo, exsecretario de Salud? ¿Cree que las decisiones en este momento son coherentes con la problemática fuerte que tenemos con esta pandemia producto de las nuevas variantes? Bueno, en octubre, Renato, usted me invitó a un programa en el cual lo quiero recordar porque de las personas que estuvimos hablando ahí, 2 estuvimos graves. El ingeniero Bográn, que lo llevaron al extranjero, yo que estuve en cuidado intensivo, y el doctor Cándido Mejía, que falleció. Y estábamos hablando de eso. ¿Qué ha pasado hasta la actualidad? Hace un rato yo conversaba con el doctor Guillén, fue agradable. Creo que deberían haber estas conversaciones sin ánimo de crítica malsana, sino de buscar opciones. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Como usted me ha conocido a lo largo de los años, desde el Central, a mí siempre me gusta hablar con papeles. Y cuando la cabeza anda mal, el resto del cuerpo le va mal. Desde 31 de marzo del año pasado, yo le envié, esta era la segunda carta a Juan Orlando, donde he remarcado algunas cosas de las notas que podía decirle. Ahí le decía que si a esa altura ya se había dado cuenta que 1000 veces hubiese sido mejor invertir en salud y educación con antelación que en los militares de su misma generación. Porque las lanchas y todo eso, israelitas, colombianas, no me han servido en la pandemia. Y yo no quiero que se tome como algo político. Ya se lo dije a Freddy y creo que así va a ser. Rodéese de la gente más capaz y no del político más rapaz, que fueron los que hicieron negocios durante la pandemia. Estoy hablando del 31 de marzo del 2020. Conforme un equipo de infectólogos, epidemiólogos, saludistas, etcétera, que establezcan una ruta crítica, dejen de ser reactivos y sean proactivos. Medidas de contención del gasto, porque a mí me gusta hacer la crítica y poner las opciones también de solución. Le proponía medidas de contención del gasto aquí para poder usar el dinero en lo que el doctor está diciendo. Ya gastamos 200 millones en tocilizumab. Es un anticuerpo monoclonal que a mí me salvó. Me pusieron 3 ampollas, claro, yo las pagué, pero que ahorita si no se le ponen a la gente se va a morir al no haber dinero. Aquí se le puso las medidas de contención del gasto que debía hacer. Le propuse los protocolos que debían crear en marzo del año pasado. Pero bueno, entiendo yo que cuando se cree que todo se sabe, no se escuchan las cosas. El día de hoy, con un solo poquito que hemos hablado con Freddy, hemos podido ver que sí se puede llegar a entender, pues sin necesidad de que discutamos como pleito de enemigos, sino buscar soluciones. El 16 de abril ya estaba la compra de los hospitales móviles. Aquí ya lo mencionábamos. Y yo mismo puse aquí que en qué cabeza cabía gastar más de esas, ¿cuánto fue? 47 millones en hospitales temporales, cuando 20 años atrás con 29.2 millones de dólares habíamos hecho 2 hospitales, el de Tela y el de Danlí. Con ese dinero hubiéramos tenido hospitales en Tegucigalpa y San Pedro, y más aún teniendo un préstamo del BID del 2018 para hacer un hospital de politraumatología en Tegucigalpa, que no se ha hecho.
Es inaceptable que funcionarios públicos o parientes de estos hagan negocios con el Estado. Ustedes lo saben, esto solo es una recopilación de lo que ha pasado. Diputados haciendo las ventas y todo, mascarillas que salían a 195 lempiras, estas cosas, cuando en aquel momento había quien las vendía, recuerdo un señor Navarro, a 40 lempiras. Ahora, ¿cuánto valen? Si ahora la caja casi le vale 50 lempiras a uno. Hablamos de un robo descarado, etcétera, y así se fueron. Siempre lo encomendaba a Dios, porque yo no le deseo ningún mal a Juan Orlando. Yo quisiera que él entendiera de que un estadista escucha para tomar las mejores decisiones, pero escucha no solo a los sobalevas, lambiscones que están ahí diciéndole que todo lo que hace es correcto. Luego el 22 de junio hablamos de por qué no convertían el hospital escuela en un hospital COVID. O sea, estamos hablando de casi 1000 camas. Ahí sí tendríamos camas para los pacientes, porque ahorita venía escuchando a Suyapa Sosa, la jefe de neumo del tórax, que tienen 50 pacientes casi en espera para entrar al hospital. Si no entran, se van a morir. Porque aquí la gente debe de entender, una cosa es el oxígeno de bigotera, que le da hasta 5 litros por minuto, otra es el de reservorio, que ya es una bolsita que le da hasta 15 litros y los tienen en los triajes, pero ya el oxígeno de alto flujo, ese ya casi solo se va en los hospitales. Está hablando de 60, 70, 80 litros por minuto que me ponían a mí. Y eso me permitió vivir. Pero si no tenemos a dónde, entonces esta gente cuando ya llega al hospital del tórax, que es cierto, van a morir nada más. Esperar una cama para morir. Le planteamos que quienes debían manejar esto siempre debía haber sido la gente capacitada, médicos, así como Freddy, reunido con otro grupo de gente con más experiencia. Y bueno, sin ver cosas de politiquería barata, porque no debe ser política barata. No logro entender quién manda en salud, puse ahí. Pues a pesar de tener una ministra y sus viceministros, usted les montó el presidente, no una, sino 2 paralelas. Le puso 2 ministras anteriores a dar opiniones. Le puso al canciller de la República que no sabe de salud ni que la O es redonda. Le puso al bombero de Copeco. Y en fin, ¿quién mandaba en salud? ¿Quién fue el que decidió que había que comprar 95 hospitales y después dejarlos en 7? ¿Quién decidió a dónde había que ponerlos? Yo he escuchado que no fue salud. Entonces, ¿quién fue? Pensar en el negocio antes de pensar en hacer la salud del pueblo. 12 de agosto. ¿De qué servirán hospitales móviles comprados de buena fe a precios de un vivo vendiéndole a un tonto? Hablamos de las 250,000 pruebas que se habían perdido. Son cartas que yo siempre las firmé. Nunca he dado seudónimos ni nada, sino que hablo como debo hablar, de frente, pues. Ustedes saben que pueden cancelar los contratos de los hospitales restantes. Ya a esa altura se sabía que la tal empresa de Turquía como que era una turcada. Y aquí le puse, ustedes saben que pueden cancelar los contratos de los hospitales restantes, pues ustedes mismos han dicho que no hay contratos, sino órdenes de compra. Entonces no nos endeuden más, ya suficiente daño han hecho. Un estadista no busca tomar represalias a los que señalan los errores, sino que los analiza la veracidad de los mismos. Podemos dividir las cartas en 2 partes, doctor. Sí, luego seguimos. Entonces, ¿cómo va aquí el asunto, Renato? Las autoridades, pues sí, yo entiendo que hacen lo que pueden, y si no tienen dinero, ¿de dónde lo agarran? Se desperdiciaron 1.200 millones en las elecciones primarias de los partidos, que todos sabemos que fue una farsa. Así de inflar cosas, ¿para qué se gastan? Las elecciones primarias las deberían pagar cada partido. Pero ahorita yo lanzaría yo no quisiera decir un reto, una propuesta. No hay dinero, sacrifiquémonos todos, pues. Yo soy el primero. Redúzcame el 25% de mi sueldo de este mes. Si todos los funcionarios y empleados que ganan más de 50,000 lempiras al mes nos los reducen a todos. Si nos hicieran eso, ya lo hicieron en otros países. En Nueva Zelanda, desde la primera ministra se redujo el salario. Ok, ahorita donemos todos el 25% de nuestro salario para esto, porque el paciente que no le ponen el tocilizumab se va a morir, hombre. Y no voy a poder aceptar, yo le dije a Freddy, no vamos a pelear y no venimos a eso. Y lo entiendo si no tiene dinero. ¿De dónde se va a comprometer? Bueno, saquemos el dinero muy fácil, pero este gobierno nos insultó cuando en enero las funcionarias, las hijitas de Oliva, de Chan Castillo, etcétera, las que tienen de directoras en los grandes centros de más pago, el BESI, el Banco Central, etcétera, todavía se aumentaron el sueldo, ya ganaban más de 200,000 lempiras al mes y se aumentaron el sueldo en enero en un país que está empobrecido. Entonces, yo reitero, 25% de descuento de nuestro salario a todos los que ganamos más de 50,000 lempiras al mes. No hablo de la gente que gana menos.
pero un mes de sacrificio para ayudarle a la vida de mucha gente, yo estoy dispuesto a hacerlo. Esperaría que me contestara desde el presidente, a ver, tomar una decisión de eso y que lo aceptáramos todos. Pero lo dudo, ¿verdad? Con eso no sé cuántos millones se harían, porque creo que hay como 30,000 empleados en salud ahora, Freddy, no sé. ¿Cuántos ganarán más de 50? En el caso de los médicos, gran parte de nosotros lo hacemos. En el caso de funcionarios de otras instituciones, de las mismas juntas interventoras, Juan Orlando, cancele la interventora del INVES, hombre. Si nos salió más caro quitar a Marco Bográn con un sueldo de 200 y tantos mil empiras y poner a 3 personas que no han hecho nada, ganando más de 200,000 empiras. Y esto no es política, esto es una verdad. Tiene 3 interventores en el Seguro Social desde hace 7 años. Oye, por favor, ya, quite eso y ese dinero páselo a esto. Está muriéndose la gente y ocupa oxígeno. Planteamos además las plantas de oxígeno, porque sí existen plantas. Hay plantas en el Hospital Escuela, hay plantas en el San Felipe. ¿Cuánto cuesta una planta de oxígeno? No vale 50 millones de dólares, por favor. Y sí las podrían instalar y tener eso en, qué sé yo, unos 2 meses, probablemente, porque la pandemia va a seguir. Y yo comparto con Freddy que la gente está siendo muy irresponsable. Al solo la salida del San Felipe, usted tiene un comedor y la gente ahí está sin mascarilla comiendo, cuando es un hospital COVID. Tiene a la gente en la entrada del hospital sin mascarilla. Nosotros, los pacientes que nos llegan, está llegando el paciente y 4 familiares más, incluyendo niñitos. Por favor, eso no. Han agarrado una falsa percepción de que esto ya se acabó y esto apenas, creo yo, viene empezando. Ok, me deja sumamente preocupado el doctor cuando dice no hay tocilizumab. Él dice que no hay tocilizumab en el país porque la demanda es fuerte a nivel mundial. ¿O es porque no hay recursos para comprarlo, doctor? Porque cuando dice el doctor, se van a morir un montón de pacientes porque no hay este medicamento para aplicárselos en este instante. Ok, mire, Renato, yo creo que... Ya vamos con el como doctor se lo Umaña. mencioné, doctor, con todo respeto, al final del día aquí se trata de unirnos y qué hacer para mejorar esta condición que tenemos hoy. Los esfuerzos se han hecho, Renato, de verdad que aquí es de hablar del presente. Yo no puedo criticar, por ejemplo, lo que pasó en el Seguro Social hace 7 años, ¿verdad? Que también ustedes fueron parte de eso. No lo puedo criticar hoy porque aquí se trata de ver para enfrente, de ver cuáles son los nuevos retos que tenemos, cuáles son las nuevas realidades que tenemos. Y al final del día, como le dije al principio, licenciado Renato, la Secretaría de Salud tiene cantidad de equipos técnicos que también trabajan día a día. Y nosotros no podemos ser irresponsables de decir que las decisiones que se han tomado han sido erróneas. Hoy nosotros estamos avanzando en equipos de alto flujo para los diferentes triajes. Se van a aplicar equipos de alto flujo porque sabemos que las condiciones de los hospitales no permiten continuar con ampliaciones por su infraestructura. Y le digo algo también, aquí hay una pandemia de COVID-19 hoy, pero tenemos una pandemia de diabetes, tenemos una pandemia de hipertensión. Alguien decía la otra vez, políticamente hablando, porque también hay que mencionarlo, decía, ¿por qué no abrimos los 1.600 centros de salud para atención de COVID? Disculpen, nosotros tenemos hoy por hoy pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes con traumas, con politraumas y infinidad de pacientes que también se convierten en una pandemia al final del día. Y aquí tenemos que mencionarlo claramente eso, que también hay gente que ha cometido otros errores anteriormente, el caso del Seguro Social. El doctor estuvo ahí también con el tema del Seguro Social y muchos otros temas, Renato, que yo considero que debemos de ser concretos y unirnos. Yo le dije al doctor extracámara, la Secretaría de Salud ha montado un panel de expertos no afines al partido de gobierno, incluido el doctor Marco Tulio Medina, por ejemplo. Yo hablo bastante con él, me he comunicado cuando las compras, cuando estábamos negociando los contratos de Sputnik. Entonces también, hoy por hoy, nosotros tenemos que tener certeza y ser concretos en esas decisiones y buscar apoyo de todos los sectores. Eso es importante y eso tenemos que mencionarlo claramente aquí en su programa y yo he aprovechado este espacio también, licenciado Renato, porque aquí hay que salvar vidas. Hay que salvar vidas a todos los niveles. Yo salvo vida todos los días desde mi perspectiva como funcionario, salvé vidas también cuando era médico, igual el doctor y el doctor Umaña y todos los médicos
que hemos estado trabajando al frente de este tema. Mire, doctor, se lo voy a poner en perspectiva a todos los panelistas. Ayer cuando decidimos este tema, es por el número de muertes diarios. ¿Cuál es la información oficial que tiene usted? En Tegucigalpa yo he escuchado que son 25 muertes diarias. Así es. Ese es el promedio. Ese es el promedio. 25 muertes diarias por la COVID. Y a nivel nacional, ¿cuántas son las muertes diarias? Nosotros recibimos el reporte, licenciado Renato, muertes confirmadas. Por ejemplo, revisaba el de recientemente, el día de ayer, aproximadamente 38 pacientes confirmados a nivel nacional. ¿El promedio? El promedio, sí. El promedio, 38 a 40 muertos diarios a nivel nacional. Es una cifra preocupante. Considerable, claro. Claro que sí. Claro que sí. Decir, es cierto que el año pasado escuchábamos cifras de 1.500 muertos en Estados Unidos, que se rompía el récord de muertos diarios en Europa. El año pasado, cuando comenzaba la pandemia, que no se habían descubierto muchas cosas de cómo era la COVID. ¿Y se acuerda cuando la Universidad Nacional nos dijo que aquí iban a haber 200,000 muertos? Sí, sí lo recuerdo. Okay, sí lo no recuerdo. hemos llegado, ni primero Dios no vamos a llegar a ese extremo, porque también se han tomado medidas extraordinarias y decisiones extraordinarias. Pero en el momento actual, esta cifra anda alrededor de 40 muertes diarias para un país de 9 millones de personas. Eso es lo que tenemos ya. Los contagios van incrementándose. Los hospitales están saturados. Entonces, todo ese panorama a mí me preocupa. Se nos dice que no hay producción mundial de este medicamento que es importantísimo en el tratamiento de la COVID. Las quejas de los hospitales, ya se nos acabó el tocilizumab, ya no lo tenemos. Todavía tenemos en existencia. Entonces uno se pregunta, todavía tienen en existencia, Claro que pero sí. las quejas es que ya no hay. No, lo tenemos hoy por hoy alrededor de más de 400 frascos y estamos esperando que en las próximas horas se solvente el problema con la farmacéutica que distribuye este medicamento, que por respeto no lo menciono, pero nosotros, ahí está el presupuesto listo y estamos listos para comprarlo. Hemos invertido, Renato, más de 800 millones de lempiras en tratamiento maíz. El tratamiento maíz, tratamiento catracho, muy criticados por unos y siendo reconocido a nivel internacional en Texas A&M, reconocido a nivel internacional con expertos hondureños. Entonces también eso fue muy criticado. Todavía hay gente que lo critica, colegas que lo critican. Yo respeto mucho esa postura, pero si la Secretaría de Salud o cualquier funcionario médico que se dedique a esto critica algo, que plantee soluciones. Eso necesitamos nosotros como país. Entonces, mire, doctor, el panorama actual, por las variantes de la cepa, la enfermedad se vuelve más contagiosa y más letal. Los muertos en Honduras aumentan diariamente. Entonces, los hospitales se saturan. El país no es rico y desafortunadamente mucha de la riqueza se despilfarra o se va a bolsillos particulares. Entonces, ese panorama nos hace a nosotros reflexionar. ¿Estamos siendo coherentes en las políticas gubernamentales en este momento, donde la pandemia se vuelve gravísima para Honduras? ¿O hay desde los medios que ejercer críticas con el espíritu de hacer ajustes, correcciones, en función de que este panorama de muertos y de contagios disminuya? Aquí los médicos coinciden que también nosotros como población tenemos un porcentaje de responsabilidad en esto que nos está pasando. Pues si es así, hay que hacernos una autocrítica a nivel de población y dejar la indiferencia en cuanto a las medidas de bioseguridad y la indiferencia con la vacuna, porque mucha gente es que no se quiere vacunar. Pero si a nivel del gobierno no son coherentes y no están a la altura de la gravedad del problema en este momento con decisiones heroicas, también hay que decírselos. Y es por eso que lo invito a usted, invito a médicos, a enfermeros, a propósito, ya los voy a tener, porque escucho versiones también de que la vacunación va muy lenta en función de las dosis que ya tenemos en el país. Entonces, después de la pausa seguimos con Carlos Umaña y con los enfermeros que tienen una propuesta para acelerar el plan de vacunación contra la COVID. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Sí, está pasando
está en tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Tenemos titulares importantes esta mañana. Enviado especial de Estados Unidos sobre el clima llama a cooperar con China por los desastres naturales que está enfrentando. Insólito, crean vestido de novia con 1.500 mascarillas recicladas. Es la economía verde en donde todo debe ser aprovechado. Ecuador registró 2 sismos en un mismo día en diferentes provincias. Video, oso negro ataca a entrenadora durante un show de circo para niños. El gobierno haitiano rinde homenaje al asesinado presidente Jovenel Moïse. Así fue el viaje de Jeff Bezos al espacio en el mejor día de su vida, como lo ha dicho. Estas y otras noticias están disponibles para que usted pueda ampliarlas aquí en tunota.com, tu lugar en el mundo digital, y por cortesía de Banco de Occidente, en cajero ATM Banet, soluciona al instante con nuestro adelanto de salario. Occidente en línea, ventanillas a nivel nacional. Solicítalo ya. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. ¿Cree usted que las decisiones gubernamentales ahora mismo son coherentes con la gravedad actual de la pandemia? Doctor Carlos Umaña, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa? Recuerde que el propósito es tener la voluntad y capacidad de decir lo que nosotros creamos en función de fortalecer las cosas buenas que se pudiesen estar haciendo, pero igual tomar conciencia de algunas cosas que de repente no se hacen y que hay una visión más amplia fuera de esa Secretaría de Salud. Adelante, doctor Umaña. Sí, muchas gracias, licenciado Renato Álvarez. Cuando fui invitado anoche por el señor Andino, por invitación suya, pensé qué es lo que yo voy a ir a hacer a frente. Yo en este momento le pedí iluminación a Dios y me decía y sentía que yo debo de ser una persona en este momento de dar opciones para el futuro. Ya el doctor José Manuel ha dicho los pecados capitales que ha cometido el gobierno de la República, y yo le agregaría el cierre de los triajes, la entrada tardía a la negociación de las vacunas, un lento proceso de vacunación que, a pesar de que le hemos estado diciendo lo mejore, no lo ha hecho, y me imagino que Josué y su distinguido amigo nos van a proponer algunas situaciones para mejorar la vacunación, porque en este sentido los enfermeros y las enfermeras son los más calificados para darnos luces cómo poder acelerar el proceso de vacunación. Entonces, aquí ya dijeron los pecados capitales y yo le agrego estos otros más. También el doctor Freddy Guillén nos ha dicho las bondades que ha hecho el gobierno, y yo le reconozco que no todo es malo, han hecho alguna labor. Por lo tanto, yo este día siento que yo debo ser una persona propositiva y no vamos a politizar el tema, porque la gente podrá decir, es que ahora el doctor Umaña, como va de candidato a diputado, ahora va a politizar todo. Mentira, el doctor Carlos Umaña aceptó una invitación de un grupo de personas honestas para tratar de ayudar al país, pero no voy a politizar mi forma de ser. Es más, estoy haciendo mi participación de una manera distinta y voy a seguir siendo el mismo doctor Carlos Umaña. Por lo tanto, me he caracterizado por proponer. ¿Y qué es lo que debemos de hacer en este momento? Son 2 situaciones. Uno es la pandemia como enfermedad en este momento atacando núcleos poblacionales con las variantes de preocupación mundial, y prácticamente estoy convencido que la variante Delta está acá, aunque no tengo cómo probarlo, pero por los múltiples contagios está acá. Nosotros debemos de atacar la pandemia desde 2 puntos de vista, desde la parte aguda de la enfermedad hasta la parte de la prevención. La parte aguda de la enfermedad, ¿cómo se soluciona? Ya lo dijo el doctor José Manuel Mathieu. Hay que volver el hospital escuela a un hospital COVID y usar la lata móvil que tienen ahí a la par del Instituto Cardiopulmonar, sacar pacientes normales y trasladarlos a ese hospital, o sacar todos los pacientes COVID del Hospital San Felipe y volverlo
un hospital normal y trasladar a las 1000 camas del hospital escuela un completo hospital COVID para Tegucigalpa. En San Pedro Sula proponemos lo mismo, la creación, porque estamos ante un rebrote nuevamente en el Valle de Sula. Ya hoy murió una persona en un triaje porque simplemente no había cupo. Esta es una noticia que se la estoy confirmando. Hoy murió un paciente en el triaje de Indufesa porque no hay cupo en San Pedro Sula. Entonces, la pandemia la debemos de tratar agudamente para la enfermedad. ¿Cómo? Abriendo los 100 centros de triaje que están cerrados, aumentando la capacidad de los triajes, poniendo los medicamentos, pagándole al personal, contratando más personal ahorita en este momento de la pandemia, arreglar el problema con las municipalidades y abrir estos centros triaje, y de esta manera vamos a tratar la pandemia aguda. Y ahora viene la solución del problema preventivo, aumentar los centros de vacunación. Mire, tuve la oportunidad de estar en El Salvador toda una semana. La semana pasada andaba en un viaje turístico planificado desde hace mucho tiempo para que la gente no crea que ando haciendo populismo allá, y me di la tarea de observar los centros de vacunación de ese hermano país. Comienzan teniendo una app robusta donde usted puede hacer sus citas. En El Salvador solo se tarda 15 minutos en vacunarse. Usted lleva su cita, es prohibido llegar antes de su cita. Las personas que no tienen la posibilidad de una tableta inteligente o un teléfono inteligente pueden asistir a un centro exclusivamente para ellos, que son atendidos por orden de llegada. Usted se apunta en un centro, lo llevan en transporte, no hay aglomeración, hay más de 5 autoservicios donde usted puede hacer su cita también y estar en su vehículo y no bajarse. En todos los municipios tienen vacunación. Entonces, ¿por qué no copiar lo bueno? Nosotros estamos desestimulando ayer y anteayer 8, 9, 10 horas haciendo cola para vacunarse. ¿Por qué el empecinamiento de tener los mismos centros de vacunación? Entonces nosotros, pese a la gran cantidad de vacunas que tenemos, nosotros seguimos siendo el segundo país peor del mundo en vacunación. Solamente tenemos alrededor de unas 100,000 personas con una segunda dosis. Entonces, si nosotros atacamos la enfermedad de la manera aguda, como lo estoy proponiendo, haciendo brigadas integrales, llevando pruebas, aislando a la gente positiva, controlando la policía, los centros nocturnos, y aunque no le guste a la gente de los centros nocturnos lo que yo estoy diciendo, es necesario controlarlo. Todo esto con el fin de que no cerremos nuestra economía. Mire, licenciado Renato, yo no estoy pidiendo el cierre, pero si nosotros, y aquí viene el pecado capital de la población en general, yo estoy aquí para decirle sí a usted, querido habitante de nuestro país, que también usted ha tenido la culpa, porque usted se ha relajado, porque usted no es disciplinado, porque usted necesita disciplinarse, usted necesita ser una persona ordenada, usted necesita usar su mascarilla. Aquí yo estoy sin mascarilla porque estoy completamente solo, prácticamente, y nuestro querido camarógrafo está como a 10 metros de donde yo estoy, puedo estar sin mascarilla, y además estoy vacunado con 2 dosis. Entonces, usted tiene que ser responsable también. Queremos que nuestra economía siga, que no nos cierre el gobierno. Por favor, colaboremos, el gobierno haciendo su parte y nosotros como población haciendo nuestra parte. Así que, mi querido licenciado Renato Álvarez y distinguidos miembros del panel, nosotros estamos hoy aquí para proponer y que el Estado de Honduras realmente acepte las propuestas. Y la otra es que se cree realmente un panel de expertos con los que saben del tema. Ese es quizás el pecado capital más grande que se ha cometido en la pandemia, aparte de todo lo económico, porque yo siento que no se han tomado las mejores decisiones y seguimos dando tumbo, seguimos dando improvisación, cátedra de improvisación, y en este momento lo que necesitamos, fíjese, licenciado Renato Álvarez, tenemos problema con la gente de las maquilas. Hace unos par de días 3 empresarios y el doctor Roberto Herrera Cáceres, excomisionado de los derechos humanos, me llamaron para que yo ayudara, para que la gente joven de la maquila se vacune, porque ¿sabe qué? Tanto ha habido en las redes sociales acerca de estos memes que la gente no quiere vacunarse. Y yo le quiero decir a la población, la vacuna es totalmente segura. Tiene más posibilidades usted que le dé trombosis y morirse
por causa de la COVID-19, que es lo que le puede provocar la vacuna. El síndrome de Guillain-Barré está relacionado con una vacuna que no estamos poniendo en nuestro país. Así que, querida población, hoy estamos aquí para ser componedores, para llevar indicios de solución y que el gobierno de la República entienda cuál es su papel y que la gente entienda cuál es su papel. Ya vamos a hacer una parte especial para que me den su opinión ustedes sobre la gente que se niega a vacunarse. La gente que se niega a vacunarse, y es un montón de gente que se niega a vacunarse en Honduras. ¿Qué proponen? ¿Qué proponen para, ya diría yo, obligar a estas personas a que se vacunen? ¿O violento un derecho humano de la gente que no quiere vacunarse? Es que también quedo en eso yo. Pero es que una persona que no se quiera vacunar, no solo se contagia, no solo complica ya el complicado sistema sanitario que tenemos, sino que también es un riesgo para otras personas. Entonces, ante esa situación, el Estado debe hacer algo. Digo yo, no me quiero meter a violentar la doctrina de los derechos humanos, pero a mí se me hace incomprensible las personas que no se quieren vacunar cuando prácticamente toda la ciencia mundial les está diciendo son más los beneficios que los efectos negativos que puede tener una vacuna. Vacunas. Vamos a ir primero con su presidente, Neri, que está en Islas de la Bahía. Josué Orellana, la gente se está quejando, escuchábamos al doctor Umaña hace algunos minutos, proponiendo lo que están haciendo en El Salvador. Hay que escuchar eso, doctor Freddy Guillén. ¿Me permite? Sí. Antes de que vaya con el licenciado José Orellana, yo quiero contarle, Renato, y todos los panelistas, pueblo hondureño, que estamos avanzando gradualmente en el sistema de vacunación. Estamos vacunando 45,000 hondureños al día. Sabemos que falta mucho, no habíamos tenido la disponibilidad de vacuna anteriormente que tenemos hoy. Hemos tomado varias determinaciones en base a eso, por ejemplo, la incorporación de Fuerzas Armadas a este proceso de vacunación, con más de 300 efectivos militares que ya están siendo capacitados. Además de eso, 2,000 recursos de las escuelas de enfermería y adicionalmente a ello también de los estudiantes de medicina y algunas otras carreras de salud de sexto, séptimo año también. Y eso es muy importante mencionarlo, que con eso nos va a ampliar la capacidad instalada. Y con lo que decía el doctor Umaña con respecto a las aglomeraciones que se hacen, aquí hay 2 puntos. Número 1, todas las personas tienen ansiedad de quererse vacunar. La gente quiere también, buena parte de la población, por lo menos en lugares urbanos, la gente quiere vacunarse. Pero mire, hemos tenido comunicaciones de gente malintencionada, Renato, que le dicen difunden mensajes que en X o Y lugar están vacunando sin restricciones y sin importar los lineamientos técnicos del país. Entonces, cuando menos acuerdo, usted tiene 300, 400, 500 personas en ese punto y el resto de los puntos están controlados. Quisimos y implementamos una plataforma robusta. ¿Y sabe qué pasó? La gente tenía su cita a las 2 de la tarde y llegaban a las 2 de la mañana a hacer fila. Entonces, también hay un tema cultural acá de que muchas veces como hondureños no seguimos lineamientos. El Seguro Social también hizo su plataforma. ¿Y qué pasó? Los primeros 5 días, Renato, era un caos por todos lados. Entonces también se está avanzando gradualmente en eso. Lo dejo que le dé la oportunidad al licenciado Orellana para que podamos seguir conversando. Josué, ¿cuál es el planteamiento de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras con este asunto de la vacunación para que esta tenga más celeridad, para que se vacune diariamente a más hondureños? Ok, mire, voy a partir diciendo de que nosotros como gremio de enfermería somos ese pilar fundamental del tema de vacunación en este país. De hecho, hay que decir también lo positivo, sobre todo del PAI, que en primer lugar es el mejor programa que tiene la Secretaría de Salud. Y el otro tema es importante señalarlo, que a nivel internacional el programa del PAI es uno de los mejores programas a nivel de Latinoamérica. Y eso es importante decirlo. Ahora, nosotros entendemos que se empezó a segmentar a la población por edades, con patologías de base y todo lo demás. Yo creo que hemos llegado a un punto, con toda la situación que estamos viviendo en este momento, de que en primera instancia nosotros estamos solicitando de que ya no se segmente más a la población. Número 1. Para eso debe de haber una capacidad de respuesta. Ok,
¿Cuál es esa petición que nosotros estamos haciendo? Que se contrate más recurso humano, más auxiliares de enfermería, más licenciados de enfermería, para que las brigadas de vacunación puedan ser al doble de lo que hoy tenemos. Y otro tema importante es decir, no sé por qué nos perdemos nosotros con una luz, y esta es una crítica constructiva para el país, que ahora se pretende que cada brigada tenga su propio médico, cuando nosotros tenemos décadas con programas de vacunación que no ha sido así. Si eso estamos esperando, automáticamente nos van a alcanzar con el presupuesto para poder entonces tener la capacidad de todas las brigadas médicas, que tenga un médico y que puedan participar. El otro tema es, y lo mencionaba el doctor Umaña, miren, si nosotros continuamos en puestos fijos de vacunación, porque aquí lo que se pretende con estos puestos fijos es que una vez que se le aplica la vacuna al paciente, se tiene ahí 15, 20, 30 minutos en observación. Nosotros no podemos continuar con este mismo mecanismo. En primera instancia, porque no vamos a tener la logística necesaria en estos puestos fijos. Y no es mejor que en vez de tener en una silla dura e incómodo a un paciente, vayamos a las comunidades como lo hemos hecho por décadas en los programas de PAI, y le apliquemos la inmunización al paciente y se vaya a su casita a poder reposar el resto del día y orientarlo nosotros, manifestarle a ese paciente que si tiene determinadas reacciones de la vacuna, se tome X medicamento, y si en todo caso se llega a complicar un poquito más, porque la reacción sea un poco más fuerte, que acuda al establecimiento de salud más cercano. El otro tema es que se debe de mejorar el tema de la logística, en el tema del acceso que podamos tener nosotros con vehículos, con todo el transporte necesario para poder movilizarnos. Y el otro tema es la cadena y la red de frío, que pueda haber la logística necesaria para que podamos tener acceso nosotros a poder tener esa vacuna con la temperatura estipulada y al final no se nos arruina el biológico. Y un tema muy importante que nosotros estamos mencionando, el licenciado Renato Álvarez, panelista, pueblo hondureño, es que la vacuna se lleve a los 18 departamentos del país en las cantidades que sean necesarias. Mire, se está hablando en este momento que posiblemente lleguen 1.5 millones de vacunas más. Entonces yo creo que esta vacuna debe de ser distribuida de tal forma que se vea la cantidad de población que está en cada departamento y entonces podamos tener acceso a la vacuna como pueblo hondureño y como trabajadores para poderla aplicar a esa población. Yo creo que es importante y a nosotros nos ha funcionado muchísimo, y esto da fe los viceministros, da fe la gente del PAI, con el tema de los puestos y brigadas móviles. Por ejemplo, nosotros no solo nos centramos en un centro de salud específico, sino que salimos, ponemos un puesto móvil más cercano a la comunidad, a la aldea, al barrio, a la colonia, y entonces esa población tiene mucho más acceso a la vacuna. El otro tema importante, no toda la población tiene acceso a un teléfono. Sí, me van a decir, todos los hondureños tienen un teléfono, pero es muy probable que ni saldo tengan muchos de ellos y no tengan acceso para entrar a una app y hacer una cita. Bueno, quien no pueda hacer eso, entonces estos puestos van a estar ahí disponibles para que todos los mayores de 18 años se lleguen a vacunar. Y algo importante aquí, y yo espero que muchos críticos, porque nosotros también somos críticos, pero hacemos críticas constructivas, que no vayan a venir a atacarme después con lo que voy a decir. Es cierto, alguna parte de la población no se quiere vacunar. Eso no es una mentira. Nosotros hemos estado esperando en algunos puestos de vacunación y nosotros tenemos los reportes que se están esperando 200 personas en esa brigada y lo que llegan son 100, 120, 130. Yo le digo, ¿y el resto de los que estamos esperando, qué pasó con ellos? ¿Por qué no llegaron? ¿Por qué la población no se quiere inmunizar? Y estamos hablando de adultos mayores, de personas con patologías de base que se les da el COVID-19, pudieran ser uno más de la víctima. Entonces yo creo que el llamado también es para la población, que si vamos a aumentar esta capacidad de puestos de vacunación, usted debe ser responsable como ciudadano, porque este no es un tema de revanchismo político, este no es un tema religioso, porque hay mucha gente que inclusive por el tema religioso no se vacuna. Entonces, por el mismo tema político hay gente que no se vacuna. Entonces yo creo que este es momento de entender que todos los hondureños debemos de tener acceso a la vacuna y cuando nos llegue ese momento, podernos inmunizar nosotros
como gremio de enfermería tenemos un compromiso con el pueblo hondureño y aspiramos que este pueblo hondureño en el menor tiempo posible tengamos ya esa inmunidad de rebaño. De lo contrario, aquí vamos a seguir hablando de picos altos de la pandemia. Imagínense en este momento, casi el 40% de positividad tenemos nosotros en las pruebas que se realizan. Entonces, esto es delicado. Esto debemos de solventarlo. ¿Y cómo se va a solventar este tema? Número uno es que se amplíen los espacios, las áreas de hospitalización y sobre todo las salas con alto flujo de oxígeno. Y el otro tema es que vacunemos a la población en el menor tiempo posible, que nosotros decimos presente, porque esta lucha no solo es del gobierno, y ojo con esto, esta lucha no solo es de los trabajadores, esta lucha es de los más de 9 millones de hondureños, cada uno haciendo la parte que le corresponde, porque lastimosamente hay mucha parte de la población que se ha relajado, quizás algunos porque se aplicaron una dosis, creen que ya son inmunes al COVID-19 y hoy les doy una mala noticia, pueden inclusive morir hasta con las 2 dosis. Así que debemos de seguirnos protegiendo, poniéndonos la mascarilla, el distanciamiento social. No estemos haciendo esa fiesta en las casas, hombre. No estemos en esos cumpleaños. Mire ese cumpleaños al que usted fue. Si habían 100 personas, es muy probable que 40 estuvieran contagiadas de COVID y usted va a ser uno más de las víctimas. Yo creo que es tema de responsabilidad, porque aquí lo que andamos buscando es contagiarnos para buscar un culpable posteriormente. Vamos a ser uno más de la estadística y lo que vamos a hacer es dejar enlutada a nuestra familia. Ahora, pero aclaremos bien eso, porque mucha gente inclusive toma como argumento, ¿y para qué me voy a poner la segunda dosis? De todos modos, con 2 dosis uno se muere también. Hay que aclarar esto científicamente. Hay que aclararlo científicamente. Miren, yo no soy científico, yo no soy médico. La segunda dosis, 2, 3 semanas después, se van creando los anticuerpos que el organismo requiere para rechazar el virus. Después de 2, 3 semanas de aplicarse la segunda dosis, usted queda inmunizado. Entonces, el riesgo disminuye, yo no sé si al 100% de que usted se muera. Pero cuando la gente le dicen, aún con 2 dosis se puede morir, hay gente que nos ha llamado. Entonces, ¿para qué me voy a poner la segunda dosis, Renato? No, expliquémosle bien eso a la gente, porque ya de por sí hay gente escéptica con la vacuna. Posiblemente un buen porcentaje por ignorancia, ya metiéndole estas cosas así, es gente antivacuna. Por favor, ¿cómo es que funciona la segunda dosis y en qué momento es que se crean los anticuerpos? Ok, yo creo que sí debe estar esto muy claro. Y yo he lamentado cuando mismos colegas que salen en la televisión dijeron que nos iban a vacunar. Yo fui contundente en decir que era una irresponsabilidad de esas personas decir eso. Porque la ivermectina, citromicina, colchicina y todas esas cosas, hasta el dióxido de cloro, la vitamina C y todo, todas esas cosas yo me las tomé desde 2, 3 meses antes porque estaba en un hospital donde uno no sabe cuántos pacientes le llega de eso. Y aún así terminé metido con alto flujo de 80 litros. O sea, lo que se hace es disminuir el riesgo. Con las vacunas en una primera dosis, dependiendo la vacuna, hablaban la AstraZeneca como del 60% de creación de anticuerpos, pero en ningún momento se dice de que no le va a dar la enfermedad. Crea anticuerpos 60%, pero hay un 40% que no los ha creado. Cuando pone la segunda dosis sube como al 90%. En el resto de las vacunas, la Pfizer, que ahora sí la tienen, la Moderna, y luego hablaré aparte de la Janssen o Johnson, como le quieran llamar, suben hasta el 95%. Pero hay un 5% que no sabemos, no le va a hacer efecto la vacuna. O sea, de 100 personas, 95 están protegidas de ir a dar a cuidados intensivos. Pero hay 5 que pueden ir a dar y es lo que ha estado pasando, de que han estado teniendo 2, 3 pacientes de cada una de estas vacunas. No estamos protegidos del todo, pero el riesgo me baja. Como que usted juegue la lotería. ¿Y cuántas posibilidades tiene de ganar? 95, pero 5 tiene de perder. Así, está así. Ahora, hay una creencia aquí de que porque hay una vacuna que tiene que ver con un embrión, eso está contra la religión y todo aquello otro tipo de cosas. Yo soy muy católico, creo en Dios y la Virgen. Y esto es un craso error y la única vacuna que tiene que ver con este embrión es la Janssen o Johnson, dependiendo si es en Europa o en Estados Unidos. Aquí no se está aplicando, es la que es dosis única, así que ahí no tiene ningún problema de decir que le están poniendo algo que tiene que ver con embriones humanos.
Y ese embrión es algo que ya es desde los años 50, el mismo embrión al que le sacan una celulita y siguen haciendo estudios con ello, pero bueno, no se aplica en Honduras. Resumiendo, es mejor vacunarse con la vacuna que sea, con la que tengamos en disposición, que no tener la vacuna. Ahora, ¿qué va a pasar con los que han sido vacunados con la Sputnik y que les falta la segunda dosis? Ahí cae mi madre, caerá la madre de todos y los Mi madre ahí periodistas. cae también. Así es, y el temor está porque a mí me lo pregunta todos los fines de semana que estoy con ella, pues sí, con mascarilla y todo lo que usted quiera. Aguántese madre, aguántese. ¿Por qué pasa? La Sputnik no fue aceptada en Europa ni en Estados Unidos, puede ser por cuestiones políticas, yo qué sé, no me voy a meter en eso. Correcto. Pero la zona donde más se hacen estudios es Europa y Estados Unidos. Entonces no hay ningún estudio que diga con cuál se combina. Y los rusos no han usado combinación con las vacunas europeas ni con las vacunas americanas. Entonces estamos ahí fregados. ¿Que habrá que esperar entonces un tiempito más? Yo creo que sí, porque lo que yo he escuchado, he leído y hemos conversado con neumólogos es que si no, va a haber que esperar 6 meses de haberse aplicado la Sputnik para empezar con un esquema de cero. O sea, me voy a poner la Pfizer, la AstraZeneca o la que sea, pero 6 meses después de que usted se puso la Sputnik. Si es como dice el doctor Guillén, que están viendo, si logran conseguir esa segunda dosis, que esto es falla de Rusia, así hay que decirlo así, no creo yo que haya sido falla de aquí de Honduras, y yo no sabía que la segunda dosis del Sputnik era diferente a la primera. El componente es diferente. No sé si cuando hicieron el contrato también les explicaron eso, porque estábamos a la carrera, hay que ser también honesto, realista en eso, y porque si no uno hubiera dicho, deme 20,000 de la primera y 20,000 de la segunda para poder poner a 20,000 personas eso, pero no se dijo, ahí hubo una falla. Y Rusia no está actuando, creo yo, mal contra nosotros y también contra los aliados de ellos. No la tienen en Venezuela, no la tienen en Argentina, no la tienen en México y estaban, creo, autorizando que se haga en Argentina y en México. Esperemos entonces que la puedan conseguir. Y lo mejor es seguir con la Pfizer. En Argentina, 24 millones se aplicaron la Sputnik primera dosis y solo 4 millones la segunda dosis. Es decir, allá es un debate enorme eso Así del es. Sputnik. Y mire, doctor, yo hoy iba a anunciar, por sugerencia de un amigo médico, porque yo tengo la Sputnik como su madre, que me iba a cruzar. Un médico me recomendó con la AstraZeneca, Renato, me dice. Y pida que sea mejor de ARN mensajero, me dice. Porque se están haciendo los estudios. Se están haciendo los estudios en Honduras y en otras latitudes del mundo. Y una de las probabilidades con la Sputnik, y escúchelo bien porque hay que decirlo bien en Honduras, porque si no la gente dice, no, dijo fulano de tal que hay que cruzarse con esta. Probabilidades que la Sputnik se cruce con la AstraZeneca y me dicen preferiblemente ARN mensajero. Mejor de ARN mensajero. ¿Qué es eso de ARN mensajero? Bueno, aquí voy a anticiparme un poco a los hechos con respecto a lo que mencionaba el licenciado Orellana, Renato. El tema de la farmacovigilancia es vital, es clave. O sea, los 15 minutos, 20 minutos que los hondureños esperan después de una vacuna, eso no puede ser negociable, ni quitarlo, ni ausentarnos en ese espacio, porque podemos tener reacciones adversas medicamentosas. Y con lo que usted me menciona, con respecto a Sputnik, hoy por hoy nosotros tenemos un contrato de 4.2 millones de vacunas contratadas, en la cual el 50% era el componente 1 y el 50% del componente 2, para inmunizar a 2.1 millones de hondureños. Cuando yo le digo, licenciado Renato y pueblo hondureño, que todavía nos hacen falta 4 semanas para tomar una determinación trascendental en el país, son 40,000 hondureños los que hoy por hoy tenemos en ese intervalo que fue dado por el Instituto Gamaleya, el creador de esta vacuna Sputnik V, en la cual nos faculta para tener un parámetro entre 21 y 90 días para aplicación del segundo componente. Estamos confiando en ello y cuando usted me habla de intercambiabilidad de vacunas, yo voy a ser muy responsable acá.
Hoy por hoy hay algunos estudios que todavía no tienen suficiente peso científico, como mencionaba el doctor. Estamos alrededor de 4 estudios científicos a nivel internacional estudiando y avanzando en ese sentido. Y aquí también hay que acotar algo que es muy importante. Atrás de nosotros están 30 años, licenciado Renato, de experiencia de ese Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones, con expertos inmunólogos, científicos, y además se ha tomado la decisión de integrar en las diferentes mesas técnicas a expertos de renombre nacional, científicos también, para poder tomar una decisión concreta en base a ello. Con lo que usted me dice de que si combinar con AstraZeneca o con una ARN mensajero que podría ser Pfizer y Moderna, suficiente incertidumbre tiene el pueblo hondureño hoy con la llegada de esas 40,000 dosis como para dar como un adelanto en base a eso. Con ambas vacunas se podría dar una combinación, teniendo en cuenta que Sputnik es un vector viral, ARN es un vector viral también, pero también no podemos descartar una combinación que es muy avanzado a nivel internacional entre un vector viral y un ARN mensajero. Lo pudimos ver en Alemania recientemente, que Angela Merkel se aplicó AstraZeneca, que es vector viral, y luego se aplicó Moderna, ¿verdad? Por diferentes circunstancias ellos tomaron esa determinación. Pero hoy por hoy nosotros en las próximas horas estamos reuniéndonos con el Fondo de Inversión Rusa. ¿Próximas horas es hoy? Próximas horas es mañana. Mañana. Mañana tenemos una reunión muy importante con ellos y la siguiente semana también tenemos una reunión al más alto nivel. ¿Alto nivel es presidentes? Todas las autoridades que puedan estar involucradas, el presidente Hernández nos ha instruido eso, Renato, puntualmente, que todo este conglomerado de la gente que hemos negociado con el Fondo de Inversión Rusa, estemos atentos a estas reuniones, estemos de forma permanente. Mire, yo le puedo dar, escuchaba recientemente ayer que alguien decía, pero es que ustedes no han hecho nada administrativamente. Renato, hemos mandado alrededor de 6 comunicaciones vía diplomática, con cartas firmadas de la problemática social que está creando el hecho que no venga ese segundo componente. Tenemos 40,000 hondureños, mayores de 75 años en su mayoría, y el gremio periodístico también. Entonces, además de eso, en los correos de la negociación, la ministra de Salud ha hecho reiteradas comunicaciones a ellos que necesitamos y urgentemente este componente. Entonces, en las próximas horas estaríamos nosotros esperando una comunicación realmente concreta en el cumplimiento de ese contrato, ¿verdad? Porque ellos nos mandaron el 28 de abril una comunicación que dice, del Instituto Gamaleya y el Centro de Epidemiología de Rusia, que nos faculta para aplicar entre 21 y 90 días ese segundo componente. Hoy estamos creyendo en eso, faltan alrededor de 4 semanas para tomar esa determinación. Yo sí le pediría, y utilizo su programa, y usted que es una persona muy respetuosa en Honduras, y los colegas acá, y todas las personas de enfermería también, que mandemos un mensaje contundente. No podemos caer en desesperación. Hoy por hoy, Renato, hay gente que está llegando a los diferentes lugares queriéndose aplicar ya otra vacuna, queriéndose aplicar incluso una tercera vacuna. Y hemos detectado esos casos antes de que se cometa un error. Desde el momento que usted se aplicó una vacuna, su cuerpo hace una reacción inmunológica. No es así de simple que mañana o pasado vamos a iniciar un esquema completo nuevo. No, porque ya su cuerpo hizo anticuerpos de esa primera dosis y eventualmente también tenemos que ser responsables en cuál va a ser esa decisión que vamos a tomar. Muy bien, muy bien. Quiero presentarles a Neri Sánchez. A Neri Sánchez. Neri es el tesorero de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras. Para resumir lo que ya nos decía José Orellana, porque ayer el Consejo Hondureño de la Empresa Privada se quejaba también de la lentitud de la vacunación. Ellos han propuesto inclusive que ustedes autoricen que la gente se vacune en las farmacias. Ahí con respecto a eso, mire, nosotros de parte del Seguro Social está haciendo una gran labor en la maquila. Ha llegado personalmente a vacunar alrededor de 4,000 hondureños diarios ahí. Y nosotros como Secretaría estamos ya buscando también algunas alianzas con la empresa privada, llámese hospitales privados, ¿verdad? Porque recuerde algo, licenciado Renato, la vacuna es sumamente delicada. Nosotros hoy por hoy, 6 meses alrededor de estar vacunando, usted no ha escuchado que se arruinó una vacuna.
Usted no ha escuchado que se echó a perder una vacuna por XY motivo, porque el programa ampliado de inmunizaciones son expertos en el área. Y en esto también tenemos que ser enfáticos en que si tomamos esa determinación, que la vacuna o que algunas otras personas tengan un grado de control sobre ellas, también es un problema. Mire, hemos detectado casos nosotros que cuando se tomó las decisiones de inmunizar a X o Y grupo, todos tenemos esa ansiedad y todo el mundo quiere meter a los suyos. Entonces también es un poco compleja esa toma de decisiones, pero sí lo hemos analizado y estamos ya nosotros próximos a tener comunicación con ellos para poder ampliar este sistema de vacunación. Entonces, mañana nos anuncia una importante reunión con este instituto ruso y que el jueves Mañana. La siguiente semana tenemos otra. El jueves de la siguiente semana, ¿será el jueves o qué día? Mañana jueves. Mañana es jueves, tenemos correcto. una primera reunión. Una primera reunión. ¿Y la siguiente semana? semana? La siguiente semana estamos por definir el día, de acuerdo a la agenda de ambos países, para tomar también las autoridades al más alto nivel, esa reunión y poder concretar ese tema realmente o escuchar la posición de Rusia. Sí, ¿nos las van a enviar o no las van a enviar? Así es. El segundo componente. Porque los guatemaltecos amenazaron, no amenazaron, les dijeron, envíennos el dinero que les adelantamos. Así es. Y a los 2 días Rusia dijo, les envío tal cantidad del segundo componente de Sputnik. Nosotros no les hemos adelantado dinero, yo sé eso. Aquí hay una pequeña gran diferencia. El gobierno de Honduras hizo una negociación contra entrega. Cuando nosotros nos anuncian de Rusia que sale un lote a través de un operador logístico, se adelanta el 50%. Luego cuando llegan a Honduras, se adelanta el resto del dinero. Entonces, de la reunión de la próxima semana, de mañana y de la próxima, se va a determinar si francamente los rusos nos van a enviar ese segundo componente. Así de claro. Si no, van a salir los estudios de ustedes con qué vacuna combinar la primera dosis de Sputnik. Así de claro, como usted lo ha mencionado, licenciado, esta semana se está reuniendo el Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones para tomar una decisión final y al mismo tiempo nosotros lo que nos compete en la parte administrativa, por instrucciones del presidente Hernández, la siguiente semana estaríamos reunidos y esta semana, mañana específicamente entre 8 y 10 de la mañana, tenemos otra reunión con ellos y eventualmente vamos a ir mostrando todas las conversaciones para tener un grado de evidencia importante nosotros el día de mañana que querramos tomar una determinación con este contrato. Muy bien, he visto ya en pantalla al subsecretario de Salud, Nery Cerrato, ya en unos minutos le escucharemos. Nery Sánchez, resumamos el planteamiento de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras para darle más celeridad a la vacunación. Sí, muchas gracias, licenciado. Creo que en función de la pregunta que se genera en el tema del día, creo que es oportuno mencionar que hoy por hoy estamos viviendo los efectos de un abandono que nuestro sistema sanitario ha tenido de parte de nuestros gobernantes. Hemos visto cómo la precariedad del sistema sanitario no ha permitido que hayan las respuestas oportunas para hacerle frente a esta pandemia, ¿verdad? Y es preciso pedirle a quienes son los entes o los organismos encargados de mejorar esta situación que en la construcción del presupuesto de salud para el próximo año pues se enfoquen en fortalecerlo, porque quienes dirigen la Secretaría de Salud no nos van a dejar a nosotros mentirosos en que han tenido que hacer malabares para poder hacerle frente a la pandemia. Ya lo mencionaba nuestro compañero presidente, nosotros tenemos un serio problema en el sector salud y es el déficit de recursos humanos, ¿verdad? Gracias a la creación de un decreto del año pasado, el 47-2020, se crea una expectativa que esta situación de déficit de recursos humanos va a mejorar. Y nosotros estamos bien esperanzados a que esto se cumpla de acuerdo a cómo fue construido. En relación a la ejecución de la campaña vacunal del COVID, creo que si hoy por hoy se ha reflejado de manera lenta, ha sido de acuerdo a la disponibilidad del biológico. Porque nosotros, como personal de salud, somos los que ejecutamos las campañas vacunales en el país. De hecho, los indicadores de PAI, a nivel internacional, nosotros hemos andado arriba del 95% en inmunización de población infantil. La respuesta de la población en cuanto a la aceptación del biológico, sí va a haber un grupo que se opone a vacunarse, pero también va a haber un grupo mayor que sí quiere la vacuna. Ese mismo efecto tuvimos cuando se introdujo al esquema de vacunación
la vacuna de la influencia, la H1N1, ¿verdad? Y lo que sí se debe de mejorar es el tema de la segmentación de los grupos poblacionales, ¿verdad? La demanda de la vacuna es de todos los grupos. De hecho, hay varios componentes que van a poder permitir que este tema de la inmunización de la población mejore. Y uno de ellos es que se abran los grupos poblacionales para que toda nuestra población pues, pueda tener acceso a la vacuna. Hay varios componentes también que deben de ir aunados a esta estrategia y es el tema de seguridad. Ya lo mencionaba el doctor que debido a la necesidad que tiene la población de vacunarse, se han visto algunas situaciones ahí que no vamos a mencionar. Incluso hubo un asalto a una de las brigadas, les robaron el termo porque había la necesidad, me imagino, de un grupo determinado que quería tener acceso a la vacuna. Entonces, si se cambia la estrategia que ahora mismo se está implementando de establecer puntos específicos para aplicar la vacuna, debe de ir acompañado de tema de seguridad también para los grupos de brigada, ¿verdad? Yo creo que sí se puede mejorar en este aspecto. Nosotros como enfermería estamos en toda la disposición de apoyar como lo hemos hecho durante toda la pandemia, como lo hemos hecho en todo el proceso de inmunización de la población, no solo para el COVID, ¿verdad? De apoyar a la Secretaría de Salud y a nuestra población en el tema de fortalecer esas brigadas y lo que estamos pidiendo pues que se cambie la estrategia y que haya un enfoque también en el tema de contratación de recursos humanos, porque de nadie es desconocido que tenemos un déficit bastante importante de personal asistencial, ¿verdad? Bueno, lo que les he comprendido es que ustedes dicen, vacunémonos todos ya. Ya no por segmento poblacional. Vacunémonos todos ya. Eso es lo que yo les he comprendido. Es correcto, eso es lo que... Sí. Estamos entendiendo de que no se había vacunado a toda la población de manera abierta porque no había disponibilidad del biológico. Pero hoy hay biológico. Pero hoy hay biológico, debemos de cambiar la estrategia. Comparto lo que dice el doctor de que el paciente que se vacuna debe estar bajo cierto tiempo de observación, pero esos son mecanismos que también se pueden ir definiendo en la implementación de las brigadas médicas. Muy bien. Miren, tenemos que ir a una pausa comercial. Ya escucho a nivel de esta mesa, ¿cómo le llaman esta mesa? La mesa que... Multisectorial. La mesa multisectorial que van a aplicar el trabajo comunitario a la gente que irrespete el toque de queda. Bueno, ayer tomaron decisiones en cuanto a medidas de contención de las que usted hablaba hace algunos minutos. Vamos a ver si esas medidas de contención son suficientes. Voy a escuchar su valoración también, la de Carlos Umaña en San Pedro Sula, y entre ellas escuchaba a alguien de la mesa multisectorial de que van a aplicarle trabajos comunitarios a la gente que esté irrespetando los toques de queda, porque ya han escuchado a todos los médicos aquí presentes. Y debemos ser humildes, hombre, en aceptar los hondureños que tenemos una cuota de responsabilidad también. Tenemos una cuota de responsabilidad cuando segmentos poblacionales amplios no respetan la mascarilla, el distanciamiento físico y no se quieren vacunar. Debemos admitir y ser autocríticos. Y está bien cuando dicen, en este asunto hay que ponernos las pilas todos los hondureños. Sabiendo uno que buena parte de la responsabilidad en el tema del manejo de la pandemia ha sido gubernamental. Alguien proponía aquí un comité de expertos. Miren, desde hace días vengo escuchando, doctor, a científicos, a médicos hondureños. Necesitamos un comité de expertos inclusivo, donde haya una cabeza, o mejor dicho, que se respete sus decisiones, porque la crítica mayor, mayúscula que yo he visto en esto, es que en la Secretaría de Salud hay una cabeza, es la titular, pero que poco pesa, que poco se respetan sus decisiones, que el gobierno ha montado paralelas que al final vuelven complejo la toma de decisiones en este asunto de la pandemia. Yo creo que esas cosas hay que escucharlas y internalizarlas, valorarlas y en función de ellas tomar las mejores decisiones. Pero primero la pausa y también ya lo ven ahí al subsecretario de Salud, Nery Cerrato.
Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Tunota.com es tu lugar en el mundo digital y si está pasando, está en tunota.com. Esta es nuestra portada en este momento. Aprueban dictamen de contrato de préstamo por $9.4 millones para financiar proyecto del nuevo Documento Nacional de Identidad. Rommel Kioto reacciona con desgarrador mensaje tras sufrir lesión ante Qatar. Gigante, extraordinario, la increíble narración internacional del penal detenido por Bubba López ante Qatar la noche del martes. Vicepresidenta venezolana pide a curas quitarse la sotana, dice, para hacer política. Y pues hay más noticias que usted puede ampliar ingresando a tunota.com, tu lugar en el mundo digital, y por cortesía de Banco de Occidente, soluciona al instante con nuestro adelanto de salario, Occidente en línea, ventanillas a nivel nacional. Solicítalo ya. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Se reducen el 25%. No todos tenemos la solvencia económica, dice. En todo caso, que hable de los grandes funcionarios, no de todos los empleados públicos que trabajamos y no robamos al Estado. Bueno, para ir tomando o haciendo conclusiones, la propuesta de quitar la segmentación en la vacunación, segmentación de población, no es bien recibida. El doctor Mateo, en un minuto, usted discrepa de que en este momento todo el mundo llegue a vacunarse. Es que en ningún lugar del mundo se está haciendo así, ni en Europa ni en Estados Unidos, porque ¿qué pasa? Que la juventud va a abarrotar los centros de vacunación porque también la quieren para poder salir y la gente mayor entonces va a quedar desplazada, a menos que hicieran centros diferentes, que aquí es para población en general y que queden los centros específicos para la gente por edad. Ok, ya vamos a escuchar la réplica de los enfermeros. Doctor Umaña, usted sugirió, recuerdo hace algunos minutos, no me está escuchando el doctor Umaña, estamos llamando al doctor Umaña, de convertir al hospital escuela en un centro COVID, totalmente. Sí, así es, porque usted tiene ahí 1000 camas, con eso sí le da abasto a todo lo que los triajes van a mandar. Y la gente que está ahí enferma por otras patologías. Mire, hay muchos pacientes que son pacientes crónicos que se pueden mandar a la casa con medicamento y con control de ellos, pues los mismos médicos por telemedicina. Otros se podrían pasar a hospital como el Hospital San Felipe, sacar la unidad que tiene de COVID y dejarlo para ese tipo de pacientes. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones y se hace casi siempre para la época de Semana Santa. Se despacha la mayoría de los pacientes a las casas y regresan después del feriado de Semana Santa porque queda menos personal en los hospitales. Solo que ahorita sería por el COVID, no es ninguna novedad, es tomar una decisión porque sí tienen planta de oxígeno en el hospital escuela, espero yo que esté funcionando, pero era una planta española la que había ahí. Entonces, eso solucionaría ahorita. Correcto. ¿Qué valoración tiene? ¿Qué valoración tiene esta propuesta el subsecretario Nery Cerrato? Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias Renato, a todos los distinguidos invitados, gracias por la oportunidad. Antes como líder público local y ahora en mi función de subsecretario de Estado en los despachos de salud. Creo que voy a comenzar, Renato, con algunas, como usted mencionaba, conclusiones en donde todos estamos de acuerdo. Está claro que históricamente el programa ampliado de inmunizaciones ha sido un referente en América Latina. Honduras tiene este homenaje en función a todas las capacidades que ha podido enfrentar a lo largo de todos estos años. Esto significa que también ahora, con la introducción y acceso a la vacuna contra la COVID-19, en aquel momento la ministra Flores me delegó para coordinar junto con la doctora Aida Berenice Molina y un grupo de 45 expertos, todos hondureños, todos profesionales distinguidos y un Consejo Consultivo Nacional para Inmunizaciones, en la elaboración de un plan. Nunca nos equivocamos. Apostamos al mecanismo COVAX porque era el mecanismo que en aquel momento se planteó como la alternativa para el 20% de la población.
Las metas se habían cumplido hasta el porcentaje en enero de la socialización del plan y los aportes que dieron todos. Dentro de esos también el Colegio Médico de Honduras, la empresa privada, los colegios profesionales, las universidades. Hoy por hoy, Renato, y este es el consenso al que creo todos estamos de acuerdo, es que tenemos un plan de introducción y acceso a la vacuna que fue presentado incluso a la Organización Panamericana de la Salud, a los países, al mecanismo COVAX, y esa fue la razón por la que en aquel momento Honduras fue premiada con el 20% de acceso a las vacunas para la población hondureña. Esto significa 2 millones de personas en número redondo. Hoy por hoy, con la llegada, como lo decía el doctor Guillén, de 1.5 millones de dosis de Moderna, el mecanismo COVAX cumple con el 20% de la población, estamos llegando a 4 millones de dosis. Si a eso le sumamos, Renato y Auditorio Nacional, las dosis también que hemos adquirido mediante compras bilaterales y además las que el Seguro Social ha obtenido, estamos en capacidad de confirmar que a partir del mes de agosto vamos a disponer de 5 millones de dosis de vacuna y a partir de agosto estamos alcanzando una vacunación del 20% de la población hondureña. Aspiramos, Renato, y estas son las decisiones que yo creo que el pueblo hondureño debe de valorarlas, que con los recursos que tenemos actualmente, más lo que ya está en los presupuestos para incorporar más recursos, con las decisiones que se tomaron, por ejemplo, que todos los que en este momento han estado en primera línea van a tener un nombramiento permanente. Esta pandemia que nos ha dejado tanto luto y dolor, también nos va a dar unas lecciones para robustecer lo que todos hemos dicho, robustecer la atención primaria en salud familiar y comunitaria. Hoy por hoy, a esta fecha, hemos alcanzado, por lo menos con la primera dosis, el 20% de nuestra población. Esto significa que de la población elegible. Esto significa todos los trabajadores de la salud al 100%, públicos y no públicos. Hemos llegado también a la población de adultos mayores en todas las regiones, mayores de 60 años. Hemos descendido en la cobertura a los grupos poblacionales de 40 y más años. Y ahora con la llegada de más dosis de vacuna, vamos a cubrir todos los adultos mayores de 18 años que tengan enfermedades crónicas y también aquellos que por una u otra condición requieren una protección de inmediato, es decir, los grupos vulnerables y los trabajadores esenciales. Doctor, pero donde que hay que apresurar las cosas es que apenas 100,000 personas tienen las 2 dosis. Es un pero porcentaje, en el mes de agosto vamos a alcanzar es un porcentaje el 20% muy bajo. de la población y vamos a alcanzar 1.5 millones de hondureños. Estamos en esa digamos, en esta meta y la vamos a cumplir. Y otro punto, Renato, que también es importante decirlo, es que la Secretaría de Salud, con todos sus expertos, ha diseñado un plan de contención, respuesta y mitigación de los efectos de la pandemia. Hemos llamado a eso que usted menciona, un grupo de expertos de los diferentes sectores del país. Hemos tenido reuniones que ha presidido la ministra Flores, el equipo de integración nacional para la introducción y acceso a la vacuna. Puedo mencionar, aunque no me han autorizado, pero ahí ha estado la doctora Elsa Palou, ha estado el doctor Manuel Sierra, ha estado el doctor Tito Alvarado. Hemos tenido también la presencia del Consejo Consultivo Nacional, doctores como Renato Valenzuela, Marco Tulio Luque, inmunólogos. Hemos tenido a Francisco Rodríguez Quiroz, inmunólogo, pediatra. Estamos en capacidad de decir que todos ellos nos han dado aportes. Hemos valorado lo que hemos hecho, pero también lo que debemos hacer y lo que debemos mejorar. Para la pandemia, y esto hago alusión al título que usted ha escogido para el frente a frente,
Para la pandemia ningún estado, ningún país estaba preparado. Hoy por hoy seguimos aprendiendo de los comportamientos de un virus que muta, que se camufla, que vuelve imperceptibles las acciones que se hacen, pero que indudablemente tienen un aliado estratégico, y es el comportamiento de cada uno de nosotros. Igual que en las demás pandemias, igual que en lo que hemos vivido, yo ya tengo 30 años de ejercicio profesional como médico, el doctor Mateo y el doctor Umaña somos contemporáneos, y eso que hemos soñado, un estado, una condición, un estado de salud de la población en donde vivan mejor y tengan mejores condiciones de vida, tiene que ver, por supuesto, con una serie de determinantes sociales y ambientales. Pero en este caso particular, lo que hemos visto, por ejemplo, en la superación de la epidemia del VIH, igual en la superación de la epidemia del cólera, la superación de las epidemias del dengue. A propósito, el presidente Hernández en el 2019, en la Secretaría de Gobernación, me pidió que trabajara en la epidemia y control de la epidemia del dengue. Esto no se dice, pero también la pandemia COVID-19 nos encontró con una pandemia o con una epidemia en curso, que era la epidemia del dengue. Y de aquellos 112,000 casos que tuvimos en el 2019, hemos ido disminuyendo la presentación del dengue por una sola razón: el comportamiento de la población. La pandemia y el enclaustramiento de la población permitió entonces que nos dedicáramos a eliminar los criaderos de zancudos, a participar con la población en esos procesos de fumigación. Ellos y nosotros hemos trabajado. La Secretaría de Salud, sin duda, ha tenido héroes que son todos y cada uno de los trabajadores, los directores sanitarios, los que hemos estado en la conducción superior. Pero en un momento como este, debemos decirlo, estamos con la gran expectativa de cobertura de la población con las 2 dosis. Tenemos un plan que estamos en ejecución. Hemos afinado un proceso de socialización de una nueva ley del Sistema Nacional de Salud que fortalece la atención primaria. Estamos a punto de enviarla al Congreso esta ley para que se apruebe en el Congreso, en donde se robustezca toda esta línea de atención primaria, y los 5,000 trabajadores de la salud que se incorporarán de manera permanente estarán ahí en tierra en la zona donde más se necesita y donde el pueblo hondureño lo requiere. Y además, por supuesto, hemos preparado el presupuesto del 2022. Las nuevas autoridades, no solamente el presupuesto que necesitamos para los próximos 6 meses, sino también el presupuesto que se requiere para el 2022. Y hemos asignado recursos que el Congreso Nacional sin duda va a aprobar para que podamos, el post-pandemia, así lo consideramos, aspiramos que esta inmunidad de rebaño la vamos a alcanzar antes de lo que teníamos previsto en el plan. Si en el plan decíamos que el 20% de la población estaba inoculada al mes de diciembre del 2021, hoy por hoy podemos decir y afirmar que con los contratos que se han firmado, con la llegada de vacunas sostenibles cada semana, por ejemplo, de la fabricante Pfizer, estaremos alcanzando más del 50% de la población vacunada al mes de diciembre del 2021. Sí, mire que 50% de la población vacunada a diciembre de 2021. Eso es lo que nos está prometiendo el viceministro Nery Cerrato. Afortunadamente, Estados Unidos, a través del mecanismo COVAX, ha donado 3 millones de vacunas. Estamos en la incertidumbre si Rusia va a cumplir o no con los 4 millones de dosis. ¿Qué otra compra han hecho? ¿Pfizer cuánto fue? Ok, mire, acá es importante que nosotros dejemos claro algo. Pfizer fueron 4.4 millones de dosis con la expectativa de que vamos a ampliar ese contrato. Vamos a ampliar ese contrato nosotros, ya estamos negociando de hecho con ellos la contratación de los refuerzos para el siguiente año, porque hoy tenemos una oportunidad, Renato y pueblo hondureño.
Esa oportunidad es que ya tenemos acceso a la vacuna a través de compras bilaterales. No ha sido fácil, esto ha sido una carnicería y una cacería a nivel internacional, mundial, desde farmacéuticas que nos dijeron que no podían negociar con nosotros porque estábamos aliados al mecanismo COVAX, porque lo dijeron muchas de ellas, hasta reuniones tras reuniones en el bilateralismo, y obviamente la Secretaría de Salud, el gobierno de Honduras y el presidente Hernández confiaron en el multilateralismo tan criticado en aquel momento, y hoy estamos viendo resultados importantes con base a ello. Con respecto a las ampliaciones de los grupos etarios, el PAI ha priorizado en base a normas internacionales como Organización Mundial de la Salud. Hoy estamos vacunando, a partir de mañana, perdón, en el Distrito Central, mayores de 40 años sin ninguna restricción. 38, 39 años con una certificación médica que nos comprueben alguna patología, pero además de eso, Renato, simultáneamente con este 1,5 millones de dosis que están por llegar en las próximas horas, vamos a priorizar regiones que hoy por hoy hemos denominado de esa línea roja, en la cual están los contagios a muy alto nivel, y se van a priorizar esas regiones, y ese resultado probablemente no lo veamos hoy ni mañana, pero le garantizo yo que en un mes, con esquema completo de vacunación en 28 días, vamos a estar viendo un resultado contundente con la disminución de casos a ese nivel. Doctor Umaña, valoraciones de todo lo que se nos dice aquí por parte de los subsecretarios de Salud, Freddy Guillén y Neri Cerrato. Sí, licenciado Renato, y quiero mandarle un saludo a Neri. Con Neri fuimos compañeros desde el colegio y realmente he apreciado su labor desde la epidemia del dengue y su actitud de querer aceptar consejos. Yo, como vuelvo a repetirle, vengo hoy a proponer, y quiero proponerle públicamente, me preocupa el sector educativo del país. Lo he dicho públicamente, lo he dicho en mis redes sociales, que los niños mayores de 12 años, si queremos regresar a nuestras clases, deben de ser vacunados también. Quiero llamar la atención del doctor Guillén y de mi buen amigo Neri Cerrato, de que este sector de los niños también debe ser vacunado. Si nosotros realmente queremos regresar a la normalidad, por lo menos en el sector de los 12 años para arriba, no basta con solo vacunar los maestros. Creo que de las vacunas de Pfizer debe de dejarse para vacunar los niños mayores de 12 años. Estoy de acuerdo con Josué y con Neri respecto de enfermería, respecto a que ya debemos de permitir la vacunación de los sectores más importantes de la producción del país. Dejar al Seguro Social, a nuestro Seguro Social, que cumpla con su labor con el sector de la economía formal, pero también iniciar con los jóvenes ya a vacunarlos para las edades más productivas, que creo que es de la década entre los 20 y los 30 años. Esto lo debemos de hacer prontamente también. Además de la contención primaria, me preocupa que el gobierno en este momento está centrado en la vacunación y hemos descuidado el sector. Mira, mi querido Neri Cerrato, debes de volver a abrir esos centros triajes, tienes que lograr ese presupuesto junto con la ministra. Necesitamos la contención primaria, necesitamos las brigadas que está proponiendo Josué y Neri de enfermería, para poder hacer una situación integral. En este momento la COVID-19 no solo se va a componer con la vacunación, se nos están muriendo hondureños, debemos de garantizarle, como decía José Manuel Mathieu, el oxígeno a las personas. Es horrible ver una persona en un centro triaje. Anoche murió un sanpedrano por no tener cupo en San Pedro Sula. San Pedro comienza un nuevo rebrote. Por lo tanto, mi situación para concluir es que debemos de aprender de los errores. No seamos como el humano que siempre choca con la misma piedra 2 veces. Estamos para tener mejores soluciones. Abramos más centros de vacunación, contengamos la epidemia primariamente en las municipalidades, fortalezcamos los hospitales, busquemos 2 hospitales, mega hospitales, para que los volvamos tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa, hospitales COVID, porque ahí está el mayor número de densidad demográfica. El COVID va en relación a la densidad demográfica, y juntos estos y la querida población hondureña, con las medidas de bioseguridad, licenciado Renato Álvarez, creo que esta es mi propuesta para que no podemos ya derramar más leche, ya la sabemos los errores capitales que se cometieron, y por lo tanto
En este frente a frente estamos para proponer, tenemos 2 viceministros acá y que se lleven la idea que nosotros estamos para ayudar y que el gremio médico está para ayudar. Siempre lo hemos estado y queremos como hondureños salir adelante. No he recibido respuesta de los hospitales que propone el doctor Mateu y el doctor Umaña, que la escuela sea centro COVID, que el Catarino Rivas también. Eso fue lo que le escuché al doctor Umaña. Mire, ¿sí? es una decisión, licenciado Renato y pueblo hondureño, que en algún momento se ha estudiado. Lo que pasa es que usted tiene que tener en cuenta también, y ellos que han estado ahí también en ese hospital, es el hospital de referencia nacional. Ahí se atienden más de 20 especialidades a nivel nacional y me parece que es un poco arriesgado tomar una determinación en base a esto. ¿Por qué? Porque de Occidente viene a ese hospital gente a tratarse enfermedades reumatológicas, vienen de neurológicas, dermatológicas, incluso entre otras. Pero sí, yo les tomaré la palabra en buena parte de lo que han dicho. Considero yo que hay que fortalecer muchas cosas. Hoy por hoy, con el cierre de los triajes, yo le puedo decir algo. Junio, julio, agosto fueron meses sumamente altos de la pandemia, pero luego tuvimos una reducción de más del 80% de los casos. Se tuvo que redistribuir esos recursos, redistribuir tanto recursos económicos, médicos, enfermeras, a otras áreas que han estado desprotegidas a través de la pandemia también. Hoy por hoy estamos fortaleciendo los triajes con varios sistemas de alto flujo, sistemas DIWAR, por ejemplo, que eso nos va a dar la oportunidad, Renato, ya quitar los cilindros de cada uno de los triajes y poner sistemas de alto flujo en esos lugares. Sabemos de que eso es prioritario, comparto con el doctor Umaña, el doctor Mateu también, ese punto importante, y estamos trabajando en eso. Hemos aperturado recientemente 30 camas, las cuales van a servir para alto flujo aquí en el Centro Cívico Gubernamental, y así le podría hablar de muchas camas que hemos aperturado a nivel nacional. Pero si usted me da la oportunidad, Renato, en su programa, el pueblo hondureño, tenemos que hacer una campaña masiva de concientización. Número 1, con el tema de las medidas de bioseguridad. Número 2, con el siguiente tema no menos importante, de que todo el hondureño que tenga la oportunidad de vacunarse, que vaya y asista. Mire, yo me he encontrado casos de gente que me dice, no, yo no me voy a poner esa vacuna porque la trajo X partido. No podemos caer en ese tema, tenemos que ser conscientes de la realidad que vivimos y si tiene la oportunidad hay que vacunarse. Hoy estamos en las edades de 38, 39 años a nivel nacional y le hemos apostado, como decía el doctor, a la reapertura económica, reapertura del sector turístico. Ha llegado ya 3 cruceros con más de 7,000 cruceristas en Roatán y le apostamos a ese rubro. Lo hemos hecho a nivel nacional. Recientemente vacunamos 1,700 hondureños dedicados exclusivamente al sector económico. Como gobierno no podemos cerrar la economía, pero sí podemos apostarle a las múltiples estrategias que aquí se han planteado, Renato. Permítame, doctor Cerrato, voy a ir a una pausa comercial y tengo que escuchar las conclusiones de los miembros de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras y también las valoraciones finales del doctor Mateu, doctor Umaña y desde luego los subsecretarios de Estado. Volvemos. Valoraciones finales, doctor Mateu. Bueno, creo que es momento de unirnos. Yo quiero confiar en Freddy, quiero confiar en el doctor Cerrato, que de verdad ahora se quiere trabajar en equipo. Ya lo que quedó en el pasado lo hemos criticado mucho. Creo que deben de trabajar en conjunto con el Colegio de Microbiólogos, con las enfermeras y enfermeros, con el Colegio Médico. Si nadie desea hacer un daño, todo lo que queremos es no tener más muertos. Lo doloroso es eso, negarle una cama a alguien que no tenga oxígeno. Trabajemos en equipo, no como enemigos. Esto no es de colores políticos, estamos claros, Freddy. Yo esto jamás lo voy a ver como color político, eso es un pecado. Cuando yo hice la propuesta del 25%, sí, yo entiendo que hay gente que quizás se le haría muy difícil que no fuera así, pero los altos funcionarios que todavía tuvieron el descaro de aumentarse el salario en enero, eso es una sinvergüenzada. Y cancelaría yo todas esas comisiones y ese dinero usarlo para esto. Tocilizumab, hijo, 2 dosis por paciente, a mí fue 3, porque no hallaban ya más que hacer. Y tú decías que tienen 400, bueno, hay casi para 130 pacientes más o menos.
Sí hay que conseguir más, hay algunas farmacias que aquí lo venden, creo que ustedes lo compran por droguería y más barato. Hagamos entonces un trabajo en equipo, pidámosle a Dios ya, dejemos de pelear, hombre, viene todo lo político, pero esto no es político, es la vida de las personas, inclusive las concentraciones políticas, yo llamaría eso no puede ser, ni las visitas casa a casa y todo eso para conseguir votos, no estoy de acuerdo en eso porque es regar más el virus, pero sean decentes también en hacer cumplir la ley. Si hay un toque de queda a las 10 de la noche, es toque de queda, no importa que sea el hijo de papi o quien sea el que anda en eso. Hay bares donde van altos funcionarios, no voy a decir nombres, pero hasta en las Lomas del Guijarro existe eso y están abiertos a las 2, 3 de la mañana. Estas cosas deben de ponerse sanciones definitivas para que no sigamos en esto de más muertos y más muertos. Decirles, nosotros seguimos como médicos con la voluntad de ayudar, como hondureños no queremos que nadie más muera, sabemos que eso va a pasar lamentablemente, pero creo que podemos mejorar. Y la campaña de vacunación, pues habiliten más centros, hijos. Si van a abrir la edad para otras poblaciones más jóvenes, habiliten centros para que unos sean siempre para la gente mayor o con discapacidad y otros para la población en general. Y también dieron una palabra que fue la nombramiento de todo el personal que estaba en primera línea. Creo que hay que cumplirlo. Estos muchachos, sean enfermeras, sean médicos, sea lo que sea, las aseadoras, se merecen esa plaza definitiva independientemente del color político que tengan. Muchas gracias, doctor Mateu. El presidente de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares, Josué Orellana. Valoración final. 1 minuto, Josué. Ok, licenciado Renato, yo quiero empezar agradeciendo ese trabajo que ha hecho el doctor Umaña en la zona norte del país. Yo estuve 10 días ingresado en el Seguro Social de San Pedro Sula. Mi respeto para mis compañeros. Me quito el sombrero ante ese trabajo que hace el doctor Umaña. Nos sentimos orgullosos de usted también, así como nos sentimos orgullosos de los más de 7,000 auxiliares de enfermería que laboran para el sistema de salud. Mi aspiración legítima como máximo representante de enfermería en el país es que la población con la vacunación coseche los frutos que nosotros hemos cosechado. Licenciado Renato, nosotros tenemos un promedio de 268 auxiliares de enfermería contagiados por mes. Nosotros cerramos el mes de junio con 49 auxiliares de enfermería que apenas se contagiaron. Es producto del tema de la vacunación, ese es el fruto que estamos cosechando. Y le comento algo, mañana nosotros cumplimos 90 días de que no muere una enfermera auxiliar vacunada con la primera o segunda dosis. Y eso es maravilloso y bendito sea nuestro Dios que cubre la vida de nuestra gente. Yo quiero aprovechar este espacio para decirle a los 2 viceministros que están en este programa, nosotros estamos comprometidos con el pueblo hondureño. Este tema de la vacunación, de la lucha contra el COVID-19 no es de revanchismo, como muy bien lo dijo el doctor que me antecedió. Nosotros nos sumamos a esa lucha permanente de poder luchar por el pueblo hondureño, poder trabajar por el pueblo hondureño, y en cualquier comisión que ustedes estimen conveniente, nos suman. Ahí vamos a estar porque nosotros aquí estamos para sumar y para multiplicar y no para dividir o para restar. Así que aquí estamos a la disposición del pueblo hondureño y decirle, pueblo hondureño, este gremio está comprometido con ustedes. Todo nuestro personal a nivel nacional está comprometido con ustedes. No vamos a bajar la guardia hasta que un día logremos levantar el puño todos diciendo, vencimos el COVID-19 en este país al que tanto amamos. Pues miren ustedes, indistintamente de los cuestionamientos que han habido por el manejo de la pandemia, hemos llegado a un momento en que, escucho al doctor Umaña, la situación es tan grave, con 40 muertes diarias promedio y un montón de contagiados, que como que un espíritu de unidad espontáneo tiene que surgir en función de trabajar conjuntamente en reducir, mitigar los efectos de esta pandemia. Ojalá que siempre estén dispuestos a escuchar y que escuchen, doctor Neri Cerrato, doctor Freddy Guillén, es lo que está pidiendo la gente, que sean más inclusivos en esta temática. Es cierto, ha sido un año de cuestionamiento fuerte por la corrupción que nos ha dolido a todos y algunos otros puntos, pero también es tanta la preocupación por los contagios y los muertos que solo un espíritu unitario en este momento puede mitigar los efectos de esta pandemia. La pausa y 1 minuto para los restantes panelistas. Mensaje final, Neri Sánchez, 1 minuto. Sí,
yo quisiera hacer un llamado a la reflexión de toda la población. ¿Sí? Yo quisiera hacer un llamado a la reflexión de toda la población, que no bajemos la guardia en relación a las medidas de prevención, porque cualquier acción que hagamos como personal de salud para disminuir los efectos del COVID van a depender mucho de la colaboración que como población tengamos, de la participación que tengamos en el tema de prevención. Y por otra parte, ¿verdad?, a nuestros gobernantes que reorienten sus políticas para aumentar y fortalecer el presupuesto de salud, que entre mayor capacidad tengamos como Secretaría de Salud para dar respuesta a las necesidades de la población, mejor bienestar va a tener nuestra población que demanda de los servicios. Muchas gracias, Neri. Doctor Carlos Umaña. Sí, licenciado Renato Álvarez, muchas gracias por la invitación, gracias a este distinguido panel que hemos estado hoy. Mi llamado es a la conciliación, ya es tiempo que nos unamos, es tiempo que se llamen a expertos diferentes a los que tiene el gobierno de la República, es tiempo que los políticos del partido de gobierno no nos quieran a nosotros los médicos politizar este asunto. Vuelvo a repetir, estoy de acuerdo con el doctor Matthew, no podemos seguir haciendo política con la manera actual como está la COVID-19. A la población cuidarse, al gobierno hacer su parte, a los periodistas seguir educando con este tipo de programas y a la distinguida población hondureña. Solo de usted va a depender el cuidado. El gobierno que haga su parte, pero usted necesita autoprotegerse. Mientras no logremos esa inmunidad de rebaño, seguiremos usando mascarilla y las medidas de bioseguridad. Dios les bendiga. Gracias, doctor Carlos Umaña. Un minuto también para el doctor Neri Cerrato, subsecretario de Salud. Quisiera finalizar con ese optimismo que tenemos de robustecer el plan de introducción y acceso a la vacuna con una disponibilidad mayor y una cobertura amplia y, por supuesto, tomar en cuenta esto que el doctor Mateo, el doctor Umaña y todos los que han participado nos lo dicen. Vamos a ampliar ese número de vacunadores y ese número de puestos de vacunación gracias a las universidades, UNITEC, UNICAT y la Universidad Autónoma, que nos van a facilitar. Vamos a vacunar a estos 2.500 estudiantes de años superiores. Ellos se van a convertir en brigadistas. Estamos sin duda, Renato y pueblo hondureño, en una guerra. Como lo dijo Sun Tzu, en el arte de la guerra, si pudiéramos haber evitado esta guerra, no quisiéramos estar ninguno de nosotros en ella, pero nos tocó a esta generación y aquí estamos los mejores hombres y mujeres del país, desde la conducción superior, desde el más alto nivel, del presidente Hernández, todo gabinete de gobierno, ministra Flores y todos, doctor Guillén, doctor Cosenza, licenciado César Barrientos y yo, en la conducción superior de la Secretaría de Salud. Hemos creado un consejo técnico asesor, agradecidos con la Universidad Autónoma, doctor Marco Tulio, todos ellos que nos están respaldando y apoyando. Seguimos en este combate y no vamos a perder esta batalla, siempre y cuando los soldados que están ahí en primera fila continúen con esa moral en alto y el pueblo hondureño entienda que hay un valor agregado que no podemos dar nosotros, y es que se proteja a sí mismo y proteja a toda su familia y a todos nosotros. Bueno, tengo apenas 15 segundos, doctor. Freddy Guillén. Bueno, este ha sido un espacio, considero yo, muy importante, un espacio de unidad. He podido percibir anuencia en todos los gremios, ¿verdad? Por un lado, los médicos expertos también, y del lado de la Secretaría de Salud del Gobierno de Honduras, cuenten con nosotros, doctor. Creo que es el momento, nunca es tarde para buscar la forma de unirnos y pueblo hondureño, continuar las medidas de bioseguridad cuidándonos, y el proceso de vacunación continúa, y todo aquel hondureño que tenga la oportunidad de vacunarse, que proceda inmediatamente a hacerlo. Muchas gracias, doctor, y a todos los presentes en el panel de Frente a Frente esta mañana, las mañanas del 5, a continuación aquí en la pantalla líder de Honduras.